experiencias y retos. Cuando me planteé cuál era el tipo de exposición que íbamos a tener, lo primero que imaginé, bueno, ¿qué enfoque le vamos a dar? No, en un espacio de 20 minutos, que ya me quedan 19, no es posible abordar de forma didáctica, punto por punto, de lo que es la tutela cautelar. Más bien lo que traté de hacer conmigo mismo es una reflexión de qué debimos haber cambiado a partir del 8 de octubre, qué hemos cambiado y qué nos falta por cambiar. Es decir, esta va a ser una exposición que tiene ese carácter reflexivo. ¿Qué debimos haber cambiado? En general, a partir del 8 de octubre del 2018, deberíamos tener ya un verdadero sistema procesal aplicado a tutela cautelar. Digo esto porque con el Código de Procedimientos Civiles anterior a 1990, si acaso la normativa se dignaba a citar y regular la anotación de demanda y el decreto de embargo, casi que era lo único que teníamos en materia civil de forma normativa y regulada para la tutela cautelar y algunas cuestiones en derecho sucesorio. Con el Código Procesal Civil de 1989, que resultó derogado con la reforma, se amplió un poquito más y además de regular la anotación de demanda, el decreto de embargo y el aseguramiento de bienes en derecho sucesorio como medidas cautelares y algunos institutos en materia concursal, el Código se animó a establecer algunas cuestiones relacionadas con los recursos y decir que se pueden adoptar otras medidas cautelares atípicas cuando se cumplen algunos presupuestos que eran enunciados de una manera muy genérica y hasta ahí. No teníamos realmente una sistematización de presupuestos, no teníamos realmente un régimen recursivo que respondiera a las necesidades, no teníamos reguladas otras medidas cautelares que en la práctica se utilizaban con frecuencia y que debían tener una legislación mínima, y con el nuevo Código Procesal Civil muchos de estos factores fueron cambiados, están en la ley. Ahora, en realidad los estamos aplicando en la práctica para que funcionen como un sistema robusto y de verdad tutelar de los derechos de las partes dentro de un proceso para asegurar las resultas. Eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué debimos haber cambiado? La oralidad. La regla general, según el artículo 94 del Código Procesal Civil nuevo, es que las medidas cautelares se debaten y se deciden en audiencia oral. Eso no es solamente un capricho o una oda a la oralidad, ¿no? Partimos del supuesto de que en una audiencia oral vamos a ganarnos varias cosas para resolver una cuestiones sobre medidas cautelares. Primero, tiempo. Concentramos en las alegaciones de las partes, eventualmente la práctica, la prueba y la decisión. Hacer un trámite escrito para sustanciar un debido proceso mínimo sobre medidas cautelares, para luego eventualmente convocar una audiencia solo para practicar prueba, bueno, eso sería casi que hacerlo a la antigua, ¿verdad? Y después dictar una resolución de fondo por escrito, en términos generales, es un sistema contraproducente. La oralidad entonces tiene definitivamente sus beneficios. En general, las medidas cautelares requieren una pronta solución, tienen un factor inherente de la urgencia de que se tutele una situación de forma provisional para asegurar eventualmente las resultas del proceso, y la oralidad nos da esos beneficios. También, aquí se me apagó la pantalla, pero vamos a tratar de recordar. Bueno, estamos priorizando la atención y discusión de las medidas cautelares. Los litigantes están tipificando sus escritos diciendo esto es una medida cautelar, están comunicándose con el despacho para que reforzar la tipificación del escrito a la hora de presentarlo y decir, mira, que hay una situación de medida cautelar que estamos pidiendo, resuélvanla urgentemente. O tienen que atenerse a que el despacho judicial siempre va a tener las posibilidades realistas de conocer la situación. Los despachos, estamos estableciendo mecanismos, los despachos judiciales, mecanismos expeditos y reales para decir, bueno, tomemos esta solicitud de medida cautelar y veamos si hay que darle una prioridad de trámite, cuáles serían los efectos de que nos estén solicitando alguna cuestión sobre tutela cautelar y no se resuelva de manera pronta si así correspondía. ¿Cuántas veces se dice, quiero la suspensión de la ejecución de un fideicomiso cuyos bienes se van a rematar el próximo viernes? ¿Y qué pasa si nadie atendió eso y nadie dijo nada? Llegó el viernes y ni siquiera se resolvió la medida cautelar. Ese es un tema. Estamos entrándole de verdad a la garantía, que es un tema que doña Tatiana va a exponer posteriormente, a alegar sobre la garantía, a aprobar los supuestos que tienen que ver con la fijación o exención de una garantía.
Se está debatiendo eso en audiencia oral. Los jueces y las juezas estamos fundamentando ampliamente lo que se resuelva sobre una garantía en una medida cautelar y sobre sus demás presupuestos. O se están utilizando, estoy generando nada más reflexión, no estoy diciendo que las cosas pasen de una o determinada manera. O existe expresiones o argumentaciones bastante escuetas en cuanto al tema de la garantía y los presupuestos, y las resoluciones son muy sucintas, van muy al grano, pero no hacen un desarrollo de verdad analítico del tema. Señores y señoras, cuando hablamos de tutela cautelar, yo a este tema le doy tanta importancia porque junto con la sentencia y la ejecución de una sentencia, la tutela cautelar es el instituto que a mi juicio produce mayores efectos prácticos, reales en la vida y en el ámbito de intereses jurídicos de las personas. Por medio de una medida cautelar, sin dictar sentencia, le decimos a las partes, tiene que abrir un paso a un fondo clavado, tiene que suspender la ejecución de un acuerdo de asamblea societaria, tiene que rendir una garantía, si no, no le vamos a escuchar sus futuras gestiones dentro del proceso. Debe suspender temporalmente o modificar la actividad comercial que realiza. Produce efectos sustantivos. La medida cautelar no es un tema procesal, aplicando el principio de instrumentalidad, que me vuelvan a ver por ahí. Aquí el tema es los derechos de fondo que están inmersos en el tema de la medida cautelar. Y por eso hay que tomárselo muy en serio a la hora de argumentar, alegar y al momento de decidir. Algunas de las cuestiones que he mencionado, que deberíamos considerar y reflexionar sobre ellos: litigantes, tipifiquen sus escritos en el sistema o soliciten a la hora de presentarlo que se le ponga medida cautelar. Litigantes, para que el juzgado o el tribunal le dé una atención prioritaria a su gestión, si no es tutela cautelar, no le pongan la tipificación de ese tipo, porque el despacho, cuando vea que está tipificado como medida cautelar, pero si en realidad no lo es, ¿qué tendría que hacer? Decir, bueno, no, este asunto no tiene que atenderse necesariamente de forma urgente. Coordinemos despachos y tribunales. Cuando hablamos de convocar a una audiencia oral sobre una medida cautelar y estamos apenas dándole curso a la demanda, para que esa audiencia oral se realice, ¿qué deberíamos hacer? Tener por notificada la parte demandada. Que si estamos señalando, porque el carácter urgente de una medida cautelar, a una audiencia para la próxima semana, ¿con qué hay que correr? Con la notificación. ¿Verdad? Si la parte actora no corre con la notificación, pues no se va a celebrar esa audiencia oral y no se va a poder resolver de manera pronta el tema de la medida cautelar. Despachos y litigantes. ¿Será justo que si se convocó a la parte demandada a una audiencia oral para el miércoles de la próxima semana, se le notifique notarialmente o por otra vía el martes en la tarde y que tenga que correr con unas pocas horas para ir a preparar su defensa para una audiencia oral de medida cautelar? ¿O hay que poner algunas reglas mínimas en la dirección del proceso? Eso para los jueces y juezas, pero también para que lo tomemos todos en cuenta y decir, no, que se notifique al menos con un cierto tiempo razonable de anticipación para que pueda ejercer válidamente su derecho de defensa. Hay que ser cuidadosos a la hora de presentar una medida cautelar en varios apartes. Primero, cumplir sacramentalmente, y no porque el ritualismo haya que también hacerle una veneración por sí mismo, sino porque los requisitos que establece el artículo 93 del Código Procesal Civil para pedir una medida cautelar tienen una función, ¿verdad? Tienen un sentido. Marcar bien la pauta de qué es lo que estoy pidiendo, por qué lo estoy pidiendo, por qué se cumplen los presupuestos, si voy a rendir garantía o si quiero que me eximan de garantía. Evidentemente que si no se cumplen los requisitos del 93 podemos toparnos con una resolución judicial que diga rechazo la solicitud de medida cautelar o se previene que se cumpla, se aplican por analogía las normas de la inadmisibilidad de la demanda y eso atrasa el tema de la gestión. Jueces y juezas, veamos si en realidad el defecto que tiene la presentación de una medida cautelar, si lo podemos sanear en la audiencia, en lugar de estar haciendo una resolución escrita previniendo algo que en la misma audiencia nos podemos agarrar con ello. Puede ser, yo me imagino que hay solicitudes de medida cautelar, y ha pasado, que tal vez no queda muy claro cuál es la instrumentalidad de la medida que se pide con relación a las pretensiones de fondo. No podemos tomar ese tema en la audiencia oral, en lugar de hacer una prevención escrita y decir, bueno, aquí saneemos, aclaremos, ajustemos. Sí se podría hacer ese tipo de cuestiones. Hay que estar preparados para una audiencia oral.
Cuando se solicita, la audiencia oral debería venir de manera pronta. La forma en cómo se ha implementado la reforma procesal civil ha tenido como fin que se dejen espacios en la agenda suficientes de los despachos para poder señalar audiencias orales de manera pronta cuando así lo merita. La tutela cautelar es uno de esos aspectos, hay que tener mucho ojo con eso. No puede ser que se solicite una medida cautelar que deba resolverse con cierta urgencia y la audiencia oral tenga que esperar la agenda del despacho. Eso se ha planificado y ese derecho también de las partes a tener una audiencia oral pronta tiene que hacerse valer. A la audiencia oral hay que llevar no solamente los argumentos, sino los medios de prueba cuando se convoca, ya sea la prueba pericial, la prueba documental, la prueba testimonial. Me gustó mucho las apreciaciones que hizo don Manuel Echeverría en la mesa anterior con respecto a algunos de los problemas que se podrían presentar en la audiencia oral, pero ciertamente no se dan todos los casos que se ofrezca una prueba pericial que vaya a postergar para un momento posterior la resolución sobre la medida cautelar, ni tampoco es en todos los casos o en la mayoría de los casos donde se presenta una gran cantidad de documentos que tengan que ser revisados en esa audiencia oral. Sí se da, pero no es lo común, pero también está en el rol que juegue el juez o la jueza dentro de una audiencia oral de una medida cautelar de darle cierta fluidez y cierta rapidez a la atención de esos asuntos porque estamos en una cuestión sumarísima. Es decir, no podemos tener una audiencia oral de medida cautelar para hacer suspensiones, postergaciones, practicar un montón de pruebas para resolverla 2 o 3 meses después, porque si no estamos desnaturalizando lo que es la atención de la tutela cautelar. Las partes tienen la obligación, según el artículo 93, cuando soliciten una medida cautelar, de referirse a la garantía. Sea que digan, esta es la garantía que yo considero proporcionada y razonable en este caso concreto por estos y estos motivos, o estoy en uno de los motivos legales de extensión de la garantía por estos y estos motivos. Lo que no se vale de acuerdo con la ley es que del todo se omita la referencia a la garantía. Si vamos a una audiencia oral, también hay que estar atentos a recurrir de manera oral y de forma inmediata y resolver de manera oral y de forma inmediata, porque vean lo que sucede también con las resoluciones de fondo, pero las resoluciones que se dicten sobre tutela cautelar son autos, no son sentencias. En principio el tribunal tiene que dictarlas inmediatamente en la audiencia y de forma oral. Y los recursos, por ende, que se presenten con respecto a eso también tienen que ser de forma oral e inmediata, y a eso todos tenemos que estar atentos, porque si no, se nos fue la audiencia, no dijimos lo que teníamos que decir, no hicimos valer nuestros derechos y tenemos esa serie de inconvenientes. Por regla general, yo entiendo lo que don Manuel nos decía acerca de los problemas que tiene, pero la ley dice, no la oralidad por la oralidad misma, sino por las ventajas que nos da la audiencia oral, las medidas cautelares se van a resolver de esa forma. Hay supuestos en los que no. Ya el artículo 86 y 87, en cuanto al embargo preventivo y la anotación de demanda, nos dice se resuelven de una vez. No vamos a convocar una audiencia oral que le dé tiempo a la parte contraria de poder distraer los bienes o hacer movimientos que puedan perjudicar su fin. También el artículo 96 nos dice, si la parte lo solicita y está justificado, se puede adoptar una medida cautelar de una vez, sin hacer una audiencia oral y sin dar previa audiencia a la contraria. También, como la oralidad no es un principio ni un modelo absoluto, si el juez o la jueza considera que en determinado caso no es necesario ir a una audiencia oral, pero por razones muy calificadas, podría darle un trámite escrito. Yo esperaría que eso suceda si del dicho de la parte y de la misma naturaleza lo que se pide, se entiende que no hay realmente una urgencia de que eso se resuelva rápido. Porque si eso se va a resolver rápido, vamos a audiencia escrita por 3 días a la parte contraria, y va a presentar una serie de pruebas y entonces hay que resolver por escrito si la prueba se admite o no para ver si vamos a audiencia o no, si es prueba documental para darle audiencia sobre la prueba documental que aportó la contraria a la contraria. Pero terminamos haciendo el proceso civil a la antigua, ¿verdad? Y la cuestión se resuelve sin interacción, sin inmediación, sin concentración, de una manera lenta y disfuncional. Si se adopta una medida cautelar, sus efectos son inmediatos. Eso no es que el juez quiera, no es que la parte lo quiera, es que el artículo 97 del Código Procesal Civil lo dice. No funciona ni en esta materia, ni en ninguna otra, ni en ningún país del mundo, no puedo asegurar que en ningún país del mundo, pero no debería funcionar que
tenga un efecto suspensivo el recurso que se presente con respecto a la adopción de una medida cautelar. Porque además la medida cautelar, por su mismo carácter, tiene que, el sistema corre el riesgo de que una vez fundamentada por la parte y fundamentada la resolución del juez, surta sus efectos, pero siempre con la responsabilidad que de ello deriva para la parte que lo pide, lo dice el artículo 77. Es decir, la parte tiene que fundamentar fácticamente, jurídicamente, por qué se cumplen todos los presupuestos de la medida cautelar, y el juez tiene que resolver sobre la base de eso de forma fundamentada. Si el juez fundamenta de una forma adecuada, de una forma plausible, su resolución, la persona responsable de los efectos que haya de producir esa medida cautelar es la parte que la ha solicitado. Entonces, mucho cuidado con lo que pedimos como tutela cautelar y mucho cuidado los jueces y las juezas cómo resolvemos y de verdad fundamentamos y argumentamos cada uno de los presupuestos como corresponde. Sobre la proposición de prueba, un tema que es muy debatible. Si la ley nos dice que hay que analizar la apariencia o buen derecho para adoptar una medida cautelar y la verosimilitud de la pretensión, quiere decir que podemos anticipar toda la discusión de si la parte actora o la parte demandada tienen razón en sus pretensiones y excepciones materiales. La respuesta tiene que ser evidentemente que no, porque si fuera así estaríamos convirtiendo el procedimiento de tutela cautelar en el propio proceso ordinario o sumario en el que está inmerso, y estaríamos practicando la prueba y adelantando todas las argumentaciones y alegaciones con respecto al fondo del conflicto, y para ese caso lo resolvemos de una vez. La tutela cautelar es un mecanismo provisional, por eso se llama cautelar, con los elementos de prueba sobre el fondo del conflicto que se tengan a ese momento. No se puede anticipar todas las declaraciones testimoniales y los reconocimientos judiciales y las periciales del fondo del conflicto para resolver la apariencia de un derecho de la medida cautelar. Lo que sí se puede proponer y se tiene que proponer, es pruebas sobre los presupuestos que hay que analizar para la medida cautelar, que es diferente. Si yo vengo y digo, si me detienen la producción, me van a mandar a la quiebra, y entonces ese argumento está relacionado con el peligro en la demora, ¿puedo o no ofrecer prueba para determinar que la medida que se solicita de suspender la producción empresarial me va a llevar a la quiebra? Por supuesto que sí, porque está directamente relacionado con uno de los presupuestos de la medida cautelar. Si yo vengo y digo, es que si se adopta esa medida cautelar se me van a producir daños y perjuicios que ascienden a la suma de 15 millones de dólares y al final no le dan la razón a la parte actora, ¿puedo ofrecer pruebas acerca de la magnitud y la dimensión y la cuantificación de los daños y perjuicios que se me podrían causar para que el juez lo considere a efectos de fijar la garantía? Sí. No estoy discutiendo el fondo del conflicto. ¿Qué es lo que estoy discutiendo? Uno de los presupuestos, uno de los requisitos que tengo que analizar para adoptar una medida cautelar. Entonces, ese es el tema que hay que ser muy analíticos al momento de decir qué pruebas se admiten o se rechazan. Recordemos dos cuestiones, para ya darle la palabra a mis compañeros, unas 3 cuestiones adicionales y con esto finalizo. Parte de los cambios que hay que reflexionar si los estamos aplicando o no, es que el Código Procesal Civil nos dice en el artículo 79 que no se acogerán medidas cautelares relacionadas con situaciones de hecho que han sido consentidas durante largo tiempo. Eso casi que es insertar la teoría del abuso del derecho y el abuso del proceso en una norma. Como cuando viene la parte actora y nos dice, es que resulta que el copropietario, que es hermano mío, ¿verdad?, está en la propiedad indivisa, tiene un apartamento y lo está usufructuando y está cobrando alquileres desde hace 37 años. Entonces solicito una medida cautelar urgente para que esa plata se deposite en el despacho y no la siga obteniendo mientras se transcurre el proceso el demandado. ¿Y por qué dejó pasar eso 37 años y lo viene a decir hasta 37 años después? Bueno, tendría que justificar por qué ahora sí es urgente y antes no lo era. Pero si no lo justifica, podríamos tener un ejemplo claro en que incluso es un ejercicio abusivo de la tutela cautelar y el tribunal debe estar muy cuidadoso con ese tema para rechazarlo. Otra cosa que nos indica el código es que, salvo en materia concursal y sucesoria, en procesos contenciosos las medidas cautelares nunca se adoptan de oficio, pero lo que solicite la parte actora, el juez o la jueza sí puede dimensionarlo a la hora de adoptar la medida, acogiendo una diferente que considere suficiente para tutelar la cuestión adecuada. Eso
decir que eso se hace de oficio o no es casi que un juego de palabras. Vamos a ver, en realidad hubo un pedimento inicial de medida cautelar por la parte actora. Lo que el juez hace es dimensionar la medida cautelar que se va a acoger, porque podría ser que la medida que en forma concreta está siendo pedida sea extralimitada, ¿verdad?, o exista otra posibilidad menos gravosa para los derechos de la parte contraria y que al mismo tiempo cumpla con la misma finalidad. Y sobre eso también tenemos que jugar y tener en cuenta. Y finalmente, quisiera hacer énfasis que además de las nuevas medidas cautelares típicas que regula el Código Procesal Civil, que hay que prestar atención a eso. Por supuesto que las medidas cautelares atípicas están permitidas, y el límite, como lo dice esta presentación, si no la he cambiado, no solamente está en la legalidad, que evidentemente la legalidad nos presenta un límite en cuanto a lo que podemos pedir y no podemos pedir, sino en la creatividad. Y de verdad, para los litigantes, si vamos a hacer un ejercicio realmente adecuado a los intereses jurídicos de sus clientes, deben ser bastante creativos para buscar y convencer a los jueces de cuál es la medida que mejor se adecua a esos intereses. Y no solamente hacer solicitudes machoteras o tradicionales, cuando la legalidad como límite nos permite un gran ámbito de creatividad. Con eso, por ahora, los compañeros evidentemente van a retomar otros temas. Vamos a escuchar en este momento de una vez a doña Tatiana. Adelante.